Luchan, sal de ahí. ¿Me oíste? Hermanos. Vamos. Este mocoso es bastante bueno peleando. Estos dos son expertos. ¿Qué traje de Fusan pagando? Una gran suma. Hoy te haré probar el sufrimiento. Vamos. Tú, no te acerques. Tú, no te acerques. Soy del grupo Tenlong. Si te atreves a tocarme, te haré pagar muy caro. Grupo Tenlong. Estás usando el nombre del Grupo Tenlong para confabularte con invasores extranjeros. Bien por ti. Déjame decirte en voz baja. También soy del Grupo Tenlong. ¿De qué estás hablando? No es este el departamento de seguridad de nuestro grupo Tenlong. Podría ser que Yeshi los llamó. Mocoso. Te digo, mi gente está aquí. Alguien rápidamente destruye los huesos de este tipo por mí. ¿Qué está pasando? No me oyen. Háganlo. Están todos sordos. Háganlo. Necesito decirlo de nuevo. Háganlo. Saludos, jefe. Shenbin. Veo que te mueres de ganas de que te den una paliza, ¿verdad? Usando recursos públicos para beneficio privado. Tienes mucha cara. Jefe Ninchu, ¿por qué está aquí? Mocoso. Sabías que mi jefe estaba aquí, y aún así me tendiste una trampa. Esto es demasiado insidioso. Esto es solo tu propia obra. Tú. Shenbin, a partir de hoy, estás despedido del grupo Tenlong. Además, el grupo investigará tus problemas financieros. Jefe Ninchu, no puede despedirme. Fui contratado personalmente por el gran jefe. Si me despide, lo sabrá el gran jefe. Y de Ayuta. Llevas una semana fregando baños. Y todavía no has aprendido la lección. No sabes a quién provocaste. ¿A quién provoqué? Despedirte. Es precisamente la intención del gran jefe. De acuerdo, vamos. The film was translated and narrated by M. Media. Saludos, CEO. Usted, el jefe desentendido, lo ha sido durante 3 años. Ahora que estás divorciado, ¿te acuerdas de tus billones en activos? Por favor, jefe. Bien, ¿qué hay de tu cuñada? Hablando de eso, ahora es tu secretaria personal. ¿Qué tal si le decimos que haga sus maletas y se vaya? Deja que la naturaleza siga su curso. Jefe. No esperaba que tú fueras tan extraordinario. Me pregunto, como CEO del grupo Tenlong, ¿qué tipo de gusto prefieres? Saludos, jefe, lo siento, yo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Qué haces aquí? Déjame decirte, entre tú y mi hermana, ya no hay ninguna posibilidad. El matrimonio entre ustedes dos está resuelto. Ayúdame a colgar mi ropa. Y ya que estás, sírveme un vaso de agua. ¿Crees que sigues siendo mi cuñado? No eres ni un pedo delante de mí. Piérdete.
Aquí es donde trabajaré de ahora en adelante. ¿Quieres que me vaya? Tu lugar de trabajo. Así que viniste aquí buscando trabajo. Debiste haberlo dicho antes. ¿Quieres que te consiga un trabajo? En el grupo Tenlong. Déjame decirte. Ahora soy la secretaria personal del CEO del grupo Tenlong. Mi trabajo fue arreglado personalmente por el CEO del grupo Tenlong. Se podría decir que estoy por debajo de una persona, pero por encima de 10.000. ¿Quieres que te ayude a conseguir un trabajo? Eso es demasiado fácil. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de trabajo mi cuñada piensa arreglar para mí? Déjame pensar. Lo tengo. Nuestra empresa. Resulta que necesita un limpiador. El trabajo no es agotador. Solo limpias inodoros todos los días. Por un mes. ¿Qué tal 3.000 yuanes? Creo que he sido bastante buena con tu familia. Hice que fueras la asistente del CEO. Y a tu novio. Lo coloqué en el departamento de negocios, más importante del grupo. No esperaba que así me pagarías. Bien, no te gusta limpiar baños. Durante los próximos días, te haré limpiar hasta que te hartes. ¡Qué broma! Mi trabajo y el trabajo de Xiaobin fueron arreglados por ti. ¿Realmente sabes cómo glorificarte? ¿Crees que eres el CEO del grupo Tenlong? Alguien, ayude. Me está agrediendo. Alguien, ayude. ¿Qué estás haciendo? Xiaobin, mira. Me pidió que le consiguiera un trabajo, y cuando me negué, realmente me agredió. Bastardo. Ni siquiera yo he sido humillado así. No esperaba que tú, un bueno para nada, estuvieras ahora tan desquiciado como para llegar a tal estado. Al no poder usar conexiones, recurriste a medios tan despreciables. Ahora sospecho que no solo agrediste a Yeshi, sino que también robaste nuestros secretos del grupo Tenlong. Ahora te enviaré a la comisaría. Lu Chen, te declaras culpable. ¿Qué delito he cometido? Eres tú, en cambio, quien indiscriminadamente me trajo aquí. Sin pruebas, sin seguir procedimientos, pretendes condenarme. Así opera la prisión de Yudu. Tu jefe, Qi Denxian, sabe de esto. Esto es meramente una pequeña sucursal de la prisión Yudu. El señor Qi todavía no puede supervisar este lugar. En cuanto a ti, eres alguien enviado personalmente por el propio grupo Tenlong. Solo con esto puedo condenarte a muerte. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que la gente del grupo Tenlong venga personalmente a sacarme. Todavía terco incluso al borde de la muerte. No confesarás, ¿verdad? Guardias, tortúrenlo. Si me torturas sin autorización, y tu jefe, Qi Denxian, se entera, me temo que te despellejará vivo. ¿Qué quieres hacer? Nuestro jefe es uno de los supremos de Dacia. ¿Quieres escapar? Estás buscando la muerte. Capitán, algo terrible ha pasado. ¿Por qué? Tanto pánico. Suéltalo. Un equipo legal ha llegado afuera. Hay cientos de ellos. Dicen que son del departamento jurídico, del grupo Tenlong. Estás muerto, chico. Este grupo Tenlong realmente va a hacer de tu vida un infierno. Capitán, es grave. El ejército de pacificación de Dacia Kinmu, junto con sus 10 dioses de la guerra, ha rodeado toda la prisión. Este ejército de pacificación, Kinmu, y nuestro jefe siempre han estado en desacuerdo. Podría estar aquí para causar problemas. Capitán, la misteriosa organización de Dacia, el líder de Jingmen, los caballeros sagrados de Jingwu, la corte real europea y docenas de otros dioses de la guerra de naciones se están acercando a nuestra prisión Yudu. ¿Qué está pasando exactamente? Ve y tráeme al señor Qi. No es necesario. Ya estoy aquí. Un asunto tan pequeño como podría molestarte y alarmarte. ¿Estás cansado de vivir? ¿O estoy yo cansado de vivir? Incluso a este señor, ¿te atreves a tocar? Mi señor. No entiendo lo que dices. Ese señor que mencionaste, ¿quién es? Nuestra prisión Yudu. Hay todavía gente que no podemos tocar. Saludos, maestro. Saludos, no maestro. Como subordinado no he sabido disciplinar. Maestro, le pido perdón. Mi señor, quizás lo has confundido con otra persona. Esta basura es alguien que el grupo Tenlong ordenó específicamente que se tratara. Si te atreves a faltarle el respeto al maestro de nuevo, muere. Él es el fundador del grupo Tenlong.
Por supuesto, esta identidad, comparada con sus otras identidades, no es nada en absoluto. Una vez enseñó y produjo innumerables expertos poderosos. Él es el gran maestro supremo, incluso el ejército de pacificación Kinmu. Y yo, cuando lo vemos, debemos respetuosamente llamarlo maestro. Entonces, el ejército de pacificación Kinmu y el equipo legal y esos dioses de la guerra, todos han venido por el Señor. Ahora, delante de tu jefe. Todavía pretendes condenarme. Mi señor. Este humilde era ciego. Gran maestro supremo, usted, por favor, perdone a este humilde. Quítate esta piel tú mismo. Y ven conmigo al salón del castigo, para recibir tu castigo. Vamos. Maestro. Maestro, la ceremonia de aprendizaje de Jessica está a punto de comenzar. Realmente no entiendo. Esa mujer te trató así. ¿Por qué sigues insistiendo en tomarla como tu discípula? Creo que es hora de que esta relación llegue a su fin. Jessica, espero que el gran regalo que he preparado para ti te guste. Academia. No ha tomado un discípulo en 3 años. Salió del aislamiento y de inmediato aceptó a la señorita Ye. Esto es suficiente para mostrar la alta estima del maestro por la señorita Ye. Actualmente, en Dasya, cada gran poderoso ha recibido en parte la enseñanza del maestro. En las futuras filas de los expertos poderosos de Dasya, la señorita Ye seguramente tendrá un lugar. Gracias a todos por sus amables palabras. Sikyu sin duda se esforzará mucho y no defraudará las enseñanzas del maestro. Mi familia Ye era originalmente una familia de artes marciales. Hemos estado en declive durante 100 años. No esperaba que aún habría una oportunidad de resurgir. El cielo bendice a mi familia Ye. Felicidades, señorita Ye. Felicidades, señorita Ye. Tía Ye. Lo que dices no es del todo correcto. ¿Qué quieres decir con que el cielo bendice a nuestra familia Ye? Es claramente la hermana Sikyu, tan hermosa como una flor y excepcionalmente talentosa. ¿Qué hombre no se conmovería por ella? Creo que incluso si fuera una figura como el maestro, él también tendría algunos sentimientos por ella, ¿verdad? Xiaobing. ¿Qué quieres decir? Mami. Xiaobing tiene razón. No dijo hermana. El maestro le está dando a hermana hoy un gran regalo. Piénsalo. Donde un maestro le daría un regalo a un discípulo, en una ceremonia de discipulado. Hermana, si pudieras tener un hermoso romance de maestro-alumno con el maestro. Este asunto seguramente será transmitido como una hermosa historia en Daxia. De hecho, Pero ese día, cuando vi al maestro, su actitud hacia mí fue muy fría. No es porque ese inútil de Luchen se ha estado resistiendo. Hermana, e incluso ahora, sigues siendo una mujer casada. Hermana, cuando llegue el momento y recuperes tu libertad, todo esto no encajará naturalmente. Fikyu, parece que tu divorcio de Luchen debe ponerse en la agenda. Después de que termine la ceremonia de discipulado, irás inmediatamente a la oficina de asuntos civiles y te divorciarás de él. Todos, por favor, esperen un momento. Cuando el maestro llegue, la ceremonia de discipulado comenzará. Creo que todos ustedes no necesitan esperar más. Hermano mayor Chukin, ¿por qué estás aquí? Ni siquiera has entrado aún en la tutela del maestro. A esta hermana mayor no eres digna de llamar. Sí, Notifiquen a todos. La ceremonia de discipulado de hoy está cancelada. ¿acaso el gran sabio más santo no piensa aceptar a Ye Sikyu como discípula? no puedes hacer esto. Quiero ver al maestro. El teléfono del maestro está aquí mismo. Puedes llamarlo en cualquier momento y pedirle que venga. Hola. El usuario al que ha llamado no está disponible temporalmente. Fue el maestro quien quiso aceptarme como discípulo. ¿Qué derecho tienes a hacer esto? El maestro ha estado en reclusión durante 3 años. Todos los asuntos relacionados con el maestro han sido manejados por mí. Dime, tengo el derecho de hacer esto. ¿Por qué sigues ahí parado, aturdido? Todos ustedes, fuera. Vayamos rápido. Esta es la de Dasya, dios de la guerra femenina número 1. Las personas que han muerto por su mano se cuentan por decenas de miles. No se vayan. Film was El maestro estará aquí translated pronto. and narrated by M Media. Es el dios de la guerra Chu. Muy pronto, tú y mi hermana Sikyu se convertirán en compañeros discípulos. No nos darás un poco de cara. No hay necesidad de poner las cosas tan tensas, ¿verdad? ¿Qué es tu hermana siquiera? Para que yo le dé la cara. Mi renombre fue forjado en el campo de batalla, con espadas reales y sangre. En cuanto a tu hermana, ella simplemente se basa en el favor del maestro, para tener su estatus hoy. Sin el maestro, ella no es nada. Dios de la guerra Chu. Aunque seas mi hermana mayor. Con respecto al asunto de hoy, necesito que me des una explicación. Que el maestro te favorezca y esté dispuesto a cultivarte es tu buena fortuna. Sin embargo, eres ingrata y has herido el corazón del maestro. No sé por qué. El maestro todavía está dispuesto a tomarte como discípula. Compórtate bien.
Hermana, las palabras del dios de la guerra Chu, ¿qué significan? No es obvio. El maestro culpa a la hermana CQ por no divorciarse de ese bueno para nada. Por eso, está enojado. Las palabras que el dios de la guerra dijo justo ahora iban dirigidas a la hermana CQ. Ese maldito. Ni siquiera está aquí. Y aún así trae vergüenza a mi familia Ye. CQ. Ya sea atándolo o forzándolo con un cuchillo. Debes hacer que Lu Chen firme este acuerdo de divorcio por mí. ¿Qué? Vete. Ese bueno para nada. En realidad con el dios de la guerra Chu se involucró. Maestro, por favor, perdóname. Xiao Qing actuó por iniciativa propia y canceló la ceremonia de aceptación de discípulos de la familia Ye. Xiao Qing está dispuesta a aceptar el castigo. Basta, ve a copiar el Dao de Jing 1000 veces, para mí. Sí, maestro. Vámonos. Debe haber estado frente al dios de la guerra Chu, causando problemas. Este Lu Chen, frente a CQ. Se da aires. Pero ahora, sin hacer ruido, ha ascendido hasta el dios de la guerra Chu. Mami, no podemos dejar pasar este asunto. Vamos a buscar a ese inútil de Lu Chen y ajustar cuentas. Cierto, hermana CQ. Hoy te llevaré para que el maestro presida tu asunto. Vamos. Ve. Lu Chen, miserable ingrato, detente ahí mismo. Lu Chen, hace 3 años, estuviste gravemente herido e inconsciente. Fue el abuelo de CQ quien te recogió y te trajo de vuelta. Incluso te desposó con CQ. Es así como le pagas a mi familia Ye. El abuelo me salvó, y estoy muy agradecido. Sin embargo, creo que en estos años ya he hecho suficiente por la familia Ye. En este sentido, tengo la conciencia tranquila. Eres un inútil. Sin trabajo. En 3 años no has hecho más que pescar, comer y dormir en casa. Y dormir y comer. ¿Alguna vez has cumplido siquiera un poquito de tu responsabilidad como esposo? No puedo creer que, en tu corazón, todo este tiempo, yo haya sido una persona así. Está equivocada. Nuestra hermana CQ. Eres solo un pedazo de barro podrido, de una zanja que no se puede levantar. Y todavía tienes el descaro de seguir acosando a mi hermana. Si no fuera porque tú constantemente te niegas a divorciarte de mi hermana, la ceremonia de aprendizaje del maestro no se habría cancelado esta noche. Tú. La familia Ye ha sido amable conmigo. Puedo tolerar lo que dicen de mí. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a maldecirme? Hermana CQ. Me golpeó. Debes defenderme. Lu Chen es suficiente. Aunque lo que dijo Shenbin podría ser un poco cruel contigo, pero dijo la verdad. Eres realmente un charco de lodo que nunca podrá trepar un muro. Ya he, a través de mis propios esfuerzos, convencido al maestro para que me acepte como su discípulo. ¿Y tú? Has estado estancado todos estos años, sin mostrar ambición. Ya no eres digno de mí. Soy barro inútil. No soy digno de ti. Ye CQ. Has cambiado con los años. No he cambiado. Quizás desde el principio no debí aceptar casarme contigo por el abuelo. Entonces, ¿alguna vez has considerado por qué el maestro te aceptó como discípulo? Por supuesto que lo sé. Por mi talento marcial innato. Por mi cuerpo inmaculado. Soy un prodigio de las artes marciales. La familia Ye ha estado en declive durante demasiados años. Admito, convertirme en discípulo del maestro y embarcarme en el camino del experto supremo es una oportunidad que debo aprovechar. Divorciarme de ti. Nunca sentí que hice algo mal. Lu Chen, ¿tienes alguna autoconciencia? Tú, un amo de casa que solo sabe lavar la ropa y cocinar, solo serás una carga para mi hermana. Si yo fuera tú, me divorciaría proactivamente de mi hermana, en lugar de obstaculizarla. ¿Qué sabes tú? ¿Crees que tu hermana podría lograr que el maestro la aceptara como discípula, basándose en su maldito talento? El pez dragón Kun Sam que tu hermana come todos los días es uno de los pocos tesoros de artes marciales en Midaxia. Basta. A estas alturas. Decir todo esto no tiene sentido. Estoy cansado. Vámonos. Lu Chen, de Tantai, ¿de verdad crees que a la hermana mayor Chukin le gustarías? Estatus y posición, talento y aptitud. Estas 4 cosas, ¿cuál posees? ¿De verdad crees que tu propio encanto es tan grande que podría hacer que una diosa de la guerra te mirara de otra manera? No puedes tener un poco de autoconciencia. Ella solo te está usando como un juguete. Una vez que se canse de ti, te desechará como basura. No puedo creer que esa siempre haya sido tu evaluación de mí, en tu corazón. Si aún tienes un poco de dignidad, busca una chica normal y vive tu vida en paz. De esa manera, aún podría tenerte en alta estima, en lugar de como ahora, aferrándote a los poderosos y siendo el mantenido de otra persona.
Lu Chen. Resultó ser un hombre que solo depende de las mujeres, viviendo de ellas toda la vida. Hermana, no le hagas caso. Quizás incluso esté secretamente satisfecho consigo mismo. Jeffy Q, ¿sabes cuál es el mayor error que has cometido en tu vida? Lo sé. El error fue no divorciarme antes de ese inútil. Estás equivocado. Señor Lu, es el hombre más sobresaliente en este mundo. Y tú misma lo obligaste a irse. Dios de la guerra Chu. Tus artes marciales son realmente formidables, pero tu juicio en hombres es verdaderamente deficiente. Lu Chen se quedó en mi familia durante 3 años. De gorra, ¿qué clase de persona es él? ¿Cómo no iba a saberlo? Dios de la guerra Chu. Incluso si buscas un hombre mantenido, no tienes que estar tan desesperado, ¿verdad? Creo que un hombre como Lu Chen, incluso si fuera arrojado a la calle, ninguna mujer lo querría. 3 años viviendo juntos como marido y mujer. Además de ser decente cocinando pescado. Este hombre no es más que un bueno para nada. Hermana mayor, te daré un consejo. Mantente alejada de este hombre. Es como un chicle pegajoso. Si se te pega, me temo que te arrepentirás, como yo. Entonces yo también tengo una sugerencia para ti. Si no puedes obtener el perdón del señor Lu, entonces el maestro no te aceptará como discípulo. Hermana mayor, solo porque Lu Chen es tu mantenido, lo estás defendiendo, y unilateralmente, cancelando mi ceremonia de aceptación como discípulo. Al hacer esto, ¿no tienes miedo de que el maestro te culpe? Entonces ve a quejarte con el maestro. Adelante. El maestro está justo arriba, en el pabellón King Xin, justo a tiempo. Él tiene un gran regalo para ti. Tú no me estás mintiendo. ¿Hay alguna necesidad de que te mienta? No tengas miedo, el maestro te defenderá. Cuando veas al maestro más tarde, debes explicarle todo claramente. No es que no estés dispuesta a divorciarte de ese bueno para nada de Lu Chen. Es que él no está dispuesto. Recuerda esto. Entendido, mami. Sin la orden del maestro, los intrusos serán asesinados sin piedad. Soy Jessie Q de la familia Ye, y soy la futura discípula del maestro. Por favor, infórmele de mi llegada. Sin la orden del maestro, a nadie se le permite entrar. Maestro, soy tu discípula, Jessie Q. Por favor, permítame subir. Jessie Q. Porque está ella aquí. Que así sea. Han pasado 3 años. Es hora de terminar esta farsa. Déjala entrar. Sí, Gracias, maestro. Esa espalda. ¿Por qué se parece tanto a Lu Chen? Imposible, debo estar pensando demasiado. Es tan tarde. ¿Por qué has venido a verme? Le ruego que me acepte como tu discípula, maestro, mientras me acepte como discípula. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso si significa ser como una sirvienta, sirviéndote agua a tu lado. Tu talento es excelente. Hay muchos afuera que desean tomarte como su discípulo. ¿Por qué tienes que insistir en tomarme como tu amo? Porque todos dicen que usted es el más fuerte en Dacia. Yo, Jessie Q. Si he de tomar un maestro, solo tomaré al más fuerte. Maestro, por favor, acéptame. Jessie Q. Pero alguna vez has sabido que el que está parado frente a ti, el más fuerte en Dacia, es también el que tú ves como cobarde y un esposo completamente inútil. Convertirse en el más fuerte es tan importante a tus ojos. Si tuviera que vivir una vida ordinaria, preferiría morir. Así que, incluso si tengo que sacrificarlo todo, incluyendo mi matrimonio. Entonces, la vida ordinaria que he estado persiguiendo, a sus ojos, es tan insoportable. De acuerdo. Estoy de acuerdo. A partir de hoy, eres mi discípulo personal. Gracias, maestro. Antes, la hermana mayor dijo que el maestro me iba a dar un gran regalo. ¿Qué es? No tienes nada que decir. Gracias, maestro. No esperaba que incluso resolviera este asunto. Por mí, con la intervención del maestro, incluso si Lu Chen no está dispuesto, todavía tendrá que honestamente firmar este acuerdo de divorcio. Sin esa carga, Lu Chen, de ahora en adelante, definitivamente podré de todo corazón estudiar artes marciales con el maestro. A tus ojos, es él meramente una carga. Quizás no sea una carga, pero ya no puede seguir el ritmo de mi paso, de ahora en adelante. Mientras sigo al maestro para aprender artes marciales.
Estoy destinada a convertirme en una persona fuerte, mientras él es solo una persona común. No puede ayudarme en absoluto. En el futuro, él y yo estamos destinados a convertirme en The extraños. film was Un solo día como marido y translated mujer and crea 100 narrated días de by bondad. M. Han vivido juntos día y noche durante 3 años. Hacia tu esposo. No tienes ningún sentimiento, en absoluto. Quizás sí. Pero en su mayor parte, solo queda decepción. Mis sentimientos por él. Durante sus 3 años de vivir ociosamente y no hacer nada, ya se han desgastado por completo. Sin embargo, no importa. Si maestro, usted está infeliz. Nunca más podré verlo. No me importa tu relación. En absoluto. De hecho, maestro, alguien como usted, una existencia como una deidad. ¿Cómo podría usted estar celoso de un don nadie? Presuntuoso. Tú y yo somos meramente maestro y discípulo. Debes entender tu lugar. Sí, maestro. Maestro. ¿Por qué es que, cada vez que me ve, siempre lleva una máscara? Yo puedo ver cómo eso es STID. Si no habla, lo tomaré como su consentimiento. Acuerdo de divorcio. Has traspasado tus límites. Si hay una próxima vez, serás ejecutado sin piedad. CQ reconoce su error. Por favor, castígueme, maestro. Toma tu acuerdo de divorcio. Y lárgate. Sí, maestro. La oficina del registro civil está a punto de cerrar, porque este inútil no ha llegado todavía. No se echó atrás, ¿verdad? ¿De qué hay que tener miedo? El acuerdo de divorcio ya ha sido firmado. ¿Tienes miedo de que se escape? Mira, incluso trajimos los cañones de celebración hoy. Creo que solo quiere dinero. Había tanta gente en la escena ayer. No se atrevió a tomar el dinero. Una persona que por mantenerla fachada termina sufriendo. Es exactamente lo que él haría. Mira, él está aquí. Todos ustedes regresen primero. Sí. Esto es verdaderamente alguien que se aferró al dios de la guerra Chu. Un coche que vale unos cuantos millones. Simplemente lo condujo directamente hasta aquí. Si tienen tiempo para preocuparse por mí, será mejor que piensen en cómo van a lidiar con la auditoría financiera del grupo Tenlong. Te dejaré saltar unos días más. Tarde o temprano. Haré que caigas en mis manos. Después de vivir del dinero de mi familia ayer, ahora vives del dinero del dios de la guerra Chu. ¿Cómo no te avergüenzas? Si yo fuera tú, simplemente buscaría un bloque de tofu y me estrellaría la cabeza. No puedes decir eso. Quizás lo está disfrutando. Convertirse en el favorito masculino de una diosa de la guerra. Ahora 20 años de lucha. Pensándolo ahora, me siento asqueada. Veo que tú y la diosa de la guerra Chu se conocen desde hace bastante tiempo. Al tratarme así, ¿acaso no tienes un poco de vergüenza? No sé quién. Al convertirse en la discípula personal y exaltada del maestro, apresuradamente, echó a patadas al esposo, que la acompañó. 3 años. ¿Soy yo quien no tiene vergüenza? ¿O eres tú quien es desalmada e ingrata? No tiene sentido decir todo esto ahora. Vámonos. Que así sea. Es hora de poner fin a esta relación absurda de 3 años. ¿Para qué sigues ahí parado? Date prisa y síguenos. Felicidades. Eres libre. Y felicidades a ti también. Ahora finalmente puedes estar abierta y honorablemente con el dios de la guerra Chu y tener intimidad. Pero desafortunadamente, ese maestro invencible. Él no tiene ningún interés en ti. Yo tampoco siento eso por él. Eso es lo mejor. Vete. Atiende bien a tu diosa de la guerra. ¿Por qué aceptó tan rápido firmar los papeles del divorcio hoy? Fikyu. Justo ahora, cuando estabas dentro, le diste dinero en secreto. Hermana, ahora estás completamente libre. Entonces, no estás en condiciones de intentar desarrollar una relación con el maestro. Todavía no sé si el maestro siente eso por mí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Lo olvidaste. Fue el maestro quien lo obligó a firmar los papeles del divorcio, e incluso lo hizo irse sin nada. ¿Cómo no iba a estar interesado en ti?
Maestro, quiero verte. Maestro. Esto es. Ese año fui yo quien aquí. Dio instrucciones aquí de Xian y Qinmu. Espero que no me decepciones. De acuerdo, empecemos. El entrenamiento marcial enfatiza las bases. Deben practicarse desde una edad temprana. Si no fueras un cuerpo puro, nunca te habría aceptado como discípulo. ¿Qué es un cuerpo puro? Un cuerpo puro es un prodigio de las artes marciales visto una vez cada milenio. Hay tipos innatos y adquiridos. Soy un cuerpo puro innato. ¿Y tú? Eres un cuerpo puro adquirido. Soy un cuerpo puro adquirido. Pero nunca he estado expuesto a las artes marciales. ¿Cómo puede uno convertirse en un cuerpo puro adquirido? Hay un tipo de pez llamado el pez dragón Kanshin. Es un tesoro supremo de las artes marciales. Si alguien puede comer 1000 de ellos, pueden convertirse en un cuerpo puro adquirido. Así de simple. Sencillo, este tipo de pez es extremadamente raro y difícil de conseguir. Además, este pez cuesta 200 millones en el mercado negro. Y además, tiene precio pero no mercado. ¿No significaría eso que costaría 20.000 millones? En este mundo, solo un tonto gastaría 20.000 millones para comprar un pez. Ese tonto del que hablas soy yo. En los últimos 3 años, el pez dragón Kanshin que has comido es mucho más de 20.000 millones. Pero hablando de eso, Luo Chen a menudo me preparaba pescado para comer. Podría ser que... Imposible. No puede ser Luo Chen en absoluto. El pescado que él pescó, ¿cómo podría ser pez dragón Kanshin? Debo estar dándole demasiadas vueltas. Alguien tan egoísta como él. ¿Cómo podría él dar algo tan precioso a mí? Te atreves a distraerte mientras practicas conmigo. Si Q sabe mi error. Atrapa la espada. Veamos tus fundamentos. Demasiado alto. Eso duele. Si te resulta difícil, no tienes que practicar conmigo. Maestro, si Q no está cansado, puedo hacerlo. No necesitas levantar tanto las caderas. Eres el estudiante más talentoso que he visto, pero también el más tonto. A continuación, te enseñaré un movimiento. Observa con atención. Incorrecto. Intenta tú. Maestro, cuanto más me acerco a usted, más familiar me resulta. Maestro, tu máscara. Maestro, ¿por qué lleva una máscara todo el día? Podría ser que tiene algún secreto inconfesable. Puedo ver cómo es usted, maestro. Ya llegará el día para eso. Sin embargo, no ahora. Eso es suficiente práctica por hoy. Ya puedes regresar. Sí. Hola. Fikir, ¿dónde estás? Vuelve rápido. Tu abuelo se está muriendo. Maestro, tengo un asunto urgente en casa. Necesito irme ahora. Abuelo, Viejo maestro Ye, jefe de la familia Ye. ¿qué estás diciendo? Habla más fuerte. No te oigo. Está bien. Abuelo, ¿cuál es la contraseña? Todavía tienes propiedades familiares olvidadas en Aichu. Abuelo. ¿Qué? Habla más fuerte. Habla más fuerte. No te oigo. Abuelo. Abuelo, ¿cómo está? Abuelo. No me asuste. Doctor. ¿Dónde está el doctor? Esto, ya he invitado al doctor Divinowa. No te preocupes, estará aquí pronto. ¿Dónde está Chaolu? ¿Qué está diciendo el abuelo? El abuelo preguntó, ¿dónde está Luo Chen? Joven maestro Chao.
Has llegado. ¿Dónde está el paciente? Hermana CQ, déjame presentarte. Este es el comandante de Aichu, el hijo menor de Chao Wuji, el señor Chaoke, y esta es Jessie Q, la discípula personal del maestro. Señorita Ye, la he admirado desde hace mucho tiempo. Hermana CQ, el joven maestro Chao sabía que nuestra familia necesitaba un médico, así que sin decir una palabra, trajo a su personal. Doctor Divino Wa aquí. Mira. Usted es, en efecto, el que a menudo aparece en la televisión. La mano santa de la medicina, anciano Wa Qingyan. No esperaba que tú, una jovencita, tuvieras algo de discernimiento. ¿Qué tiene de grandioso eso? Mi hermana también es la discípula personal del maestro. Sier, no seas descortés. Discúlpate con el doctor Divino Wa. El abuelo todavía está esperando a que el doctor Divino Wa lo trate. Yo, este anciano, no he salido a atender a forasteros desde hace mucho tiempo. Mi venida aquí es por respeto a segundo joven maestro. Sin embargo, seré franco con la verdad desagradable de antemano, independientemente de si puedo curar al anciano Ye, tu familia Ye debe pagarme unos honorarios de consulta de 100 millones. 100 millones. ¿Por qué no nos robas directamente? Fikiu, esto es demasiado caro. Además, este anciano, de todos modos no le quedan muchos años de vida, mejor olvídalo. Nuestra familia, para preparar el regalo de tu ceremonia de aprendizaje, nuestra familia Ye, ya ha vaciado sus arcas. Si quieren tratamiento o no, depende de ustedes. ¿Necesita este anciano aún rogarles que vean a un médico? Doctor Divino Wa, espere. The film was translated and narrated by Doctor Divino Wa, Media. procederemos con el tratamiento. Hermana, este tipo, claramente está especulando con los precios. Fikiu, tú eres del maestro. Discípula personal. ¿Qué tal si vas a pedirle ayuda al maestro? Tía, no me atrevería. Un asunto tan pequeño como podría molestar al venerable maestro. Además, hermana CQ podría convertirse la esposa del maestro. ¿Qué pasa si molestas al maestro? Esto. Mamá, creo que Xiaobing tiene razón. Está bien, dejen de hablar. Doctor Divino Wa, esta tarifa de consulta de 100 millones es realmente alta. Nuestra familia Ye realmente no puede permitirse tanto dinero. Anciano Wa, ¿qué tal esto? Concédeme este favor y haznos un descuento. 50 millones. De acuerdo, lo daré, por el bien del joven maestro Chao. 50 millones. La enfermedad del anciano Ye. ¿La curaré? Hermana CQ. Agradece rápidamente al joven maestro Chao. Señorita Ye, no hay necesidad de formalidades. Si de verdad quieres agradecerme, esta noche trae a la señorita Yeshi y me invitas a una comida sencilla juntos. Esto. Entonces está decidido. Una sola comida. Vale 50 millones. Como era de esperar de la familia guardiana de Aichu. Verdaderamente generosos. Generoso. Está bien entonces. Doctor Divino, por favor. Un montón de tontos. Este tipo, es obvio que solo está estafando tu dinero. El viejo maestro simplemente no está enfermo. Tú, inútil, ¿qué haces aquí? Porque está aquí. No es bienvenido aquí. Abuelo, no te preocupes. Incluso si hoy el rey del infierno quiere tu vida, te sacaré de las puertas del infierno. Detestable sinvergüenza, ¿qué haces aquí? Has retrasado el tiempo de tratamiento del divino Dr. Wa. Puedes asumir la responsabilidad de esto. Sí, puedes soportarlo. Te dije que el abuelo no está enfermo en absoluto. No necesita tratamiento. El abuelo ya está así, y todavía dices que el abuelo no está enfermo. Creo que no tienes absolutamente ninguna buena intención. Lu Chen, eres verdaderamente un ingrato. El abuelo ha sido tan bueno contigo, y solo te quedas de brazos cruzados, viendo morir al viejo maestro. ¿Verdaderamente eres una persona sin corazón? Lu Chen. La puerta está por allí, por favor, váyase. Si retrasa al doctor Divino para que no salve la vida del abuelo. No me culpe por ser descortés con usted. Así que eres el de la señorita Ye. Y X menos marido. Ese yerno residente. Como era de esperar, eres tan inútil como dicen los rumores. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Soy el hijo menor Chaoke. De Chao Wuji, comandante de Aichu. Basura, si sabes lo que te conviene. Lárgate. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. Si tu padre supiera que me hablaste así, te arrancaría la cabeza y la patearía como si fuera una pelota. Lu Chen, límpiate la boca.
El segundo joven maestro Chao invitó al doctor divino para salvar la vida del abuelo. No solo no le está agradecido, sino que incluso lo está calumniando así. He practicado la medicina durante 30 años. Si un paciente está enfermo o no, todavía puedo saberlo. Señorita Ye, cuando estoy diagnosticando a un paciente, no me gusta que me molesten. Te pido que eches a patadas a este canalla maleducado. Fuera. Sal de aquí ahora. No me culpe por golpearle. Maldito animal, lárgate. Fuera, fuera, miserable desagradecido, miserable desalmado. Fuera, lárgate, largo. Este miserable desagradecido, él pensó que no sabíamos lo que estaba pensando, ¿verdad? Antes de que el abuelo estuviera gravemente enfermo, le dejó una herencia a Lu Chen. Él debe haber descubierto esta noticia en algún lugar. Está esperando que el viejo muera. Esperando para repartir el dinero. Exacto, es verdaderamente un inútil bueno para nada. Cosa inútil. Está bien. Las moscas han sido ahuyentadas. Por favor, doctor divino, actúe. Salve a mi abuelo. The film was translated and narrated by M Media. Estas son las heredadas de mi familia. 13 agujas salvavidas. Cada vez que se usan, consumen una cantidad masiva de mi verdadero chi. Les cobraré 50 millones por los honorarios de consulta. Les sale barato. CQ le da las gracias al doctor divino de antemano. Este viejo es bastante bueno montando un espectáculo. Parece que la tarifa de referencia de 5 millones es inevitable. Abuelo. Doctor divino Wa. ¿Qué está pasando, abuelo? Eso no tiene sentido. Mis 13 agujas salvavidas nunca han fallado antes. Originalmente, el Dr. Wa podría haber salvado al anciano de su familia. Pero todo es por culpa de ese bueno para nada de hace un momento, quien retrasó el tiempo óptimo de tratamiento. Fue él. Exacto, exacto. Solo un poco más. Todo es culpa de ese inútil. Mami, no te preocupes. Este asunto no lo dejaré pasar en absoluto. 13 agujas salvavidas. Creo que son las 13 agujas quitalvidas. ¿Y tú quién eres? ¿Te atreves a dudar de mi medicina? ¿Te atreves a ser insolente conmigo? Saludos, maestro. Esa persona es el sabio más santo, el maestro. Chao Wuji, guardián de Aichu. Su segundo hijo, Chao Ke. Mis respetos al sabio más santo. Maestro. Porque usted, sin razón, me atacó. Me bloqueaste el camino. Joven maestro Chao. Dije que tus habilidades médicas son basura. No estás de acuerdo. Me rindo, me rindo. Usted es el sabio más santo del mundo. ¿Cómo se atreve alguien humilde como yo a discrepar? Maestro, quizás las habilidades del Dr. Wa no sean tan altas como las tuyas. Puedo entender eso. Pero el divino Dr. Wa también es un maestro de la medicina. No debería ser considerado basura, ¿verdad? Cuando hablo. Cuando es tu turno de interrumpir. Es este el maestro. Tan dominante, me gusta tanto. El viejo maestro Ye simplemente se acerca a su gran cumpleaños. En cuanto a su enfermedad terminal original, fue curada hace mucho tiempo por otra persona. Curado, ¿quién lo cura? Su tiempo se ha acabado. No significa eso, que mi abuelo está más allá de toda salvación. Maestro, se lo ruego. Se lo ruego, por favor, salve a mi abuelo. En esta situación, incluso si un gran inmortal dorado WoW viniera, serían incapaces de revertir la situación. Maestro, incluso si él. Abuelo, está despierto. Lu Chen. ¿Estás aquí? Abuelo, se ha equivocado de persona. Él no es Lu Chen. Lu Chen. Él es mi maestro. El sabio más santo ha entrenado a muchos guerreros de Dasga. Maestro. Así que es eso. Me equivoqué. Viejo. Acabo de usar una técnica de cultivo para extender tu vida por 3 años. ¡Qué habilidad divina! Invertir la vida y la muerte, volcar el yin y el yang. El maestro es verdaderamente un ser divino. Maestro, por favor, pídales a todos que se vayan.
Tengo algo que quiero decirle en privado. De acuerdo. Todos ustedes, The por film favor, was salgan primero. translated Sí. and narrated by M Media. Quítate la máscara. Todavía fingiendo delante de tu abuelo. ¿No estás cansado? Abuelo, ¿cómo lo descubriste? ¿Quién pasaría 10 años de cultivo? Por un anciano que es agonizando, para extender su vida por 3 años. Has olvidado hace 3 años. Cuando te salvé. En el campo de batalla, más allá de las fronteras, ya llevabas esta máscara. La gracia salvavidas del abuelo. Luchen nunca olvidará. Sobre ti y FQ. Ya me he enterado de todo. Ese niño no tiene tanta suerte. ¿Quién lo hubiera pensado? Que el mocoso que recogí del campo de batalla sería en realidad el sabio más santo de Dacia. Abuelo. Tú me diste esta vida. Estás siendo demasiado educado al decir eso. No te preocupes, tu identidad no la revelaré a extraños. Pero en el corazón de este abuelo, siempre espero que tú y Zikiv podáis reconciliaros. Zikiu es una buena niña. Su corazón no es malo. Hablemos de eso más tarde, abuelo. Asuntos del corazón. No pueden ser forzados. Joven maestro Chao, ¿está esto realmente bien? La hermana CQ es discípula del maestro. ¿De qué hay que tener miedo? Jessie Q posee el cuerpo inmaculado. Ella es el mejor caldero de doble cultivo. Mi padre, el guardián de Aichu, es al menos una figura suprema en su región. Una vez que mi padre y Jessie Q completen su doble cultivo, una vez que él se abra paso, ¿qué hay que temer incluso del maestro? Y mi hermano mayor y yo, definitivamente nos abriremos paso fácilmente al reino del dios de la guerra. Los tres, padre y hijos, realmente saben cómo jugar. Joven maestro Chao, Yeshi, ¿por qué esto aún no está resuelto? La deuda de 10 millones del grupo Tenlong, no fui yo quien te ayudó a pagarla. ¿Qué hay de malo en que me divierta un poco con tu chica? Vale tu chica 10 millones. El joven maestro Chao tiene razón al regañarme. Sin embargo, aunque nos veas a Yeshi y a mí, hemos estado juntos estos últimos años. En realidad, aún no hemos llegado hasta el final. Ella todavía es virgen. ¿No sería eso aún mejor? Cuando yo termine, puedes ir tú. Muchas gracias, maestro Chao. Una mujer tan hermosa como Yeshi, ¿cómo puede ser tomada por este cerdo? Están aquí. Señorita Ye. Aunque hoy fue el maestro quien me salvó la vida. También agradezco al joven maestro Chao por su ayuda. Señorita CQ, no hay necesidad de ser cortés. Esto es simplemente mi deber. Bien, sin más preámbulos, permítanme primero tomar una copa. Vengan, vengan, vengan. Salud, salud. ¿Cómo puedo encontrarme con este tipo en todas partes? ¡Qué mala suerte! ¿Qué debo cantar? Tú, ve y prepara una habitación primero. Más tarde, yo primero. La enviaré a casa y la encerraré. Sí, joven maestro Chao. Maestro, Jexi y Yefikiu parecen estar dentro. Adentro. Maestro, parece que hay una situación. Tu discípulo no solo carece de fuerza, sino que su inteligencia también es muy baja. Ve a salvar a Yeshi. Iré a ver cómo está Jessie Q. Sí. Así que eres tú, chico. ¿Qué quieres? Intentando hacerte el héroe que salva a la damisela en apuros. Incluso tu exesposa te desprecia tanto. Y ahora todavía quieres entrometerte en los asuntos de otros. Jessie Q es la discípula personal del maestro. No tienes miedo de que, al hacer esto, el maestro te culpe. Culpar, solo estamos nosotros dos aquí. Una vez que haya lidiado contigo, ¿quién sabrá que lo hice yo? Enfrentarme. Eres verdaderamente arrogante.
Chico, tú todavía no sabes lo formidable que soy. Déjame decirte, mi padre es el digno comandante de la guarnición de Aichu. A los 6 años, comencé a practicar artes marciales con mi padre. A los 18, entré en el reino de Gran Maestro. Pronto, entraré en el reino del dios de la guerra. Te lo digo. Incluso la técnica definitiva de mi padre, Baguazan, la he dominado a la perfección. Todavía te atreves a decir que soy jactancioso. Incluso tu padre, a mis ojos, es meramente una hormiga un poco más fuerte que un humano. Te atreves a insultar a mi padre. ¿No sabes que un gran maestro no puede ser insultado? Chico, te lo digo. Hoy en mis manos. Definitivamente no morirás tan fácilmente. Da la casualidad de que tengo un hábito peculiar. Una vez que te hayas sometido más tarde, te haré entender lo que significa no poder vivir ni morir. Hoy me quedaré aquí mismo. Adelante, haz tu movimiento. Si me muevo un solo paso, me suicidaré. Tú, mocoso, todavía te atreves a despreciarme. He cambiado de opinión ahora. Usaré Baguazan para golpearte hasta hacerte polvo. ¿Cómo es eso posible? Así no se lucha el Baguazan. Joven maestro Chao. Está muerto. Pedazo de basura. Realmente mataste al joven maestro Chao. El cielo de Aichu está a punto de colapsar. Espera a enfrentarte con el comandante de Aichu. Chao Wuji se enfadará. Si Chao Wuji se atreve a venir a buscar problemas conmigo, no me importa que Aichu tenga otro comandante. Es de la familia Chao de Aichu. Su segundo joven maestro está muerto. Sálvame. Sálvame. De verdad que no puedo más. Un afrodisíaco tan potente. La familia Chao de Aichu es muy maliciosa. Si no la ayudan, me temo que no sobrevivirá esta noche. Por favor, llévame. De verdad que no puedo más. Como no vi antes que eras este tipo de persona. Está aquí. Yo mismo vi a este inútil. Llevar a la hermana Sikyu adentro. Luchen, basura, si algo le sucede a Zikyu, definitivamente no lo dejaré escapar. Vete, rápido, aquí. Hija, Luchen. Bestia. Creo que podrías haber malentendido. ¿malentendido? ¿De qué malentendido hablas? Vi con mis propios ojos, a ti encima de mi hija. Luchen, ¿cómo te atreves? Mi hermana es la discípula personal del maestro. ¿Cómo te atreves a violarla? Si no hubiera intervenido para salvarla, tu hermana ahora sería un cadáver. Shenbin, tú también estuviste allí anoche. Dime, ¿qué pasó exactamente? Anoche, esta inútil drogó tu vino. ¿Tenía malas intenciones hacia ti? Luchen, ¿qué más tienes para discutir ahora? Anoche fue claramente Shinbin en complicidad con Chao Ke, quien drogó tu vino. El comandante de Aichu está a punto de avanzar, y tú posees un cuerpo puro. Su objetivo era probablemente usarte como un caldero de doble cultivo. Está diciendo tonterías, claramente fue él quien lo drogó. Él mató al joven maestro Chao. ¿Qué? Luchen. Mató al segundo hijo del maestro de la guarnición de Aichu. Sí, Tú, ¿por qué no lo dijiste antes? El comandante de Aichu, el más fuerte de Dazya. Su fuerza. Ya alcanzó la cima de las artes marciales. Es uno de los mejores de Dazya. Luchen, comiste. Corazón de oso y entrañas de leopardo. ¿Cómo te atreves a matar a su hijo? Entonces deberías preguntarte, si él no hubiera tenido malas intenciones hacia ti, ¿cómo podría yo haberlo matado? Luchen. Hemos llegado a esto. Todavía vas a seguir discutiendo. Sé que te obligué a divorciarte de mí. No estabas dispuesto y querías venganza. Pero no deberías haber elegido un método tan despreciable. Átenlo rápidamente y envíenlo al comandante de Aichu, para apaciguar la ira del comandante de Aichu, no sea que nuestra familia ya sea implicada. Así es. Rápido, tomen a este inútil. Y átenlo en la casa del comandante de Aichu. el inútil comandante de Aichu. A quien realmente quiere es a ti. Por lo tanto, definitivamente vendrá por la familia Ye, incluso si eres una discípula directa del maestro. Así que su intención también es tu intención, ¿verdad? Esta bofetada es para ti. Un castigo por haberme violado esta noche. Pensando en nuestro amor. Como marido y mujer. Vete. La ira del comandante de Aichu. No podrás soportarla. Sigues siendo tan autojusto como siempre. No estoy de acuerdo, hermana, o simplemente lo vas a dejar ir así. La ira del comandante de Aichu. ¿Qué haremos? ¿Vas a rogarle al maestro?
Deberías irte rápido. Antes de que cambie de opinión. Chou Wuji, lo resolveré personalmente. No te preocupes por ser implicado por mí. Lu Chen, sigue siendo tan jactancioso como siempre. Después de hoy, todo nuestro afecto se desvanecerá como el humo. ¿Por qué sigues ahí aturdido? Fuera de aquí. ¿Cómo está? El maestro sigue sin querer verme. El maestro me pidió que te informara, de ahora en adelante. Ya no eres su discípulo. ¿Cómo puede ser esto? No lo creo. El maestro me pidió que te diera esto. El anillo de Lu Chen. ¿Cómo podría estar en manos del maestro? Maestro. Es por Lu Chen. Es por eso que me has excluido. Maestro, malinterpretaste algo. Todavía soy virgen. Esa noche, Lu Chen y yo, no pasó nada. Maestro. Lu Chen. Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, no habría sido por el maestro. Expulsado de la secta. Mi padre está desaparecido. ¿Qué pasó exactamente? Creo que el señor guardián fue retrasado por algo importante. Asunto importante. ¿Qué asunto importante? Podría ser más importante que mi boda. Dentro de 3 días, apareceré en tu boda. Salón de banquetes. La familia Chao realmente hace honor a su reputación como la familia guardiana de Aichou. En esta provincia de Aichou, todas las familias principales han llegado. The film Esto was también incluye a los 4 grandes translated clanes de and Aichou. narrated by M Media. Joven maestro Chao, cuyo padre es Chao Wuji, es un guardián supremo de Das Ya. También ha subestimado demasiado el valor del supremo de Das Ya. Las personas que vinieron hoy aquí no son solo de las principales familias de artes marciales de Aichu, también están esos otros señores supremos. Todos están aquí por Chao Wuji. El prestigio del guardián Chao. Bienvenidos todos a mi boda. De ahora en adelante, Jessie Q será mi esposa. Escuché esto, joven maestro Chao. Es muy pervertido en ese sentido. Las mujeres a las que ha llevado a la muerte son incontables. Si Jessie Q se casa con él, ¿quién sabe cuánto tiempo vivirá? Seguro que no. Oí que Jessie Q, como el actual sabio más santo de Das Ya, posee un cuerpo puro. Este es un excelente caldero de doble cultivo. Ser llevado a la muerte tan rápido, ¿no es un desperdicio del cielo? ¿Te arrepientes de no haber podido obtener una belleza tan inigualable? Anteriormente, esta Jessie Q era la discípula directa del maestro, mirando a través de toda Das Ya. ¿Quién se atrevería a tocarla? Es solo porque la señorita Ye fue expulsada de la secta por el maestro. De lo contrario, incluso si Chao Tianqi tuviera 10 veces el coraje, no se atrevería a tocar a la señorita Ye. Por favor, descansen un momento, todos. No hay necesidad de apresurarse. Una vez que llegue mi padre, la boda comenzará de inmediato. No hay prisa. La familia Chao, como la familia guardiana de Aichu, para nosotros, poder asistir a la boda del joven maestro Chao, ya es un honor para nosotros. Acabo de escucharlos a todos, conversando bastante alegremente. Podría ser que tengan una opinión sobre la boda, organizada por la familia Chao. El joven maestro Chao y la señorita Ye, se puede decir que son una pareja perfecta, una unión hecha en el cielo. Digo, todos los presentes. No se opondrían, ¿verdad? Me opongo. Basura. ¿De verdad viniste solo? Hoy estás muerto. Parece que esta basura todavía no se ha rendido contigo. Lu Chen, este no es tu lugar. No estás un poco demasiado ansioso por morir. Lu Chen, tu persistencia realmente me disgusta. No estás siendo un poco demasiado engreído. Ya lo he dicho antes, que Chao Tianqi se case contigo es enteramente porque posees el cuerpo puro, y tu cuerpo puro fue dado por mí. Así que, mientras yo no esté de acuerdo, incluso la familia Chao puede olvidarse de tomarlo. No sé de qué estás hablando.
Has repetidamente saboteado a mi hermana y arruinado el futuro de mi familia. No es solo porque mi hermana te obligó a divorciarte y no estás dispuesto. Te estás vengando de mi familia, Ye. No uses tu perspectiva estrecha para especular sobre mis pensamientos. Lu Chen, date prisa y vete. Mataste al hijo del comandante Chao. Cuando el comandante Chao llegue más tarde, no podrás irte aunque quieras. Vete. ¿A dónde puedes ir? Hoy es el día de mi boda. Todos los dignatarios de Aichu están aquí. Usaré tu sangre para sacrificar al espíritu de mi difunto hermano. Con respecto a la muerte de tu hermano, realmente lo siento. Lo siento. ¿De qué sirve un lo siento? En Aichu, cualquiera que se cruce con mi familia Chao nunca tiene un buen final. Todavía no he terminado de hablar. Con respecto a la muerte de tu hermano, sí lo siento mucho. Pero se lo merecía. La tumba de mi amado hijo, Chao Ke. Estás buscando la muerte. Lu Chen, estás loco. Mataste al segundo hijo de la familia Chao y aún te atreves a desafiar la autoridad de la familia Chao de esta manera. Él es el ex marido de la señorita Ye. El loco que asesinó al joven maestro Chao Ke se atrevió a desenterrar la tumba del joven maestro Chao Ke. Esto es simplemente inhumano. Estás buscando la muerte pura y simple. Loco, este inútil yerno que vive en casa está intentando hacer un agujero en el cielo. Tú, loco atroz. ¿Cómo te atreves a insultar la dignidad de la familia Chao de esa manera? Ahora arrodíllate obedientemente y acepta tu muerte. No eres digno de hacerme arrodillar. And narrated by M Media. Entonces, ¿qué hay de mi familia amada Aichu? Eso todavía no es suficiente calificación. No es suficiente. ¿Qué tal si añadimos a mi familia San? Todavía no es suficiente. Eso es algo interesante. ¿Qué tal si añadimos a mi familia Wang de Aichu? Todavía está lejos de ser suficiente. Tú. Lu Chen, probablemente ni siquiera sabes quiénes son ellos. Sin embargo, osas hablar con tanta soberbia aquí. Son las 4 grandes familias de Aichu, solo superadas por la familia Chao, los defensores. Y el LOS poseen la máxima autoridad en Aichu. Solo una palabra de ellos puede cortar tu camino. ¿Todavía crees que ellos no están lo suficientemente calificados? ¿Y qué? Incluso si todas las familias de artes marciales en Aichu estuvieran unidas para hacerme arrodillar, todavía no estarías cualificado. Tienes al dios de la guerra Chu respaldándote, así que puedo entender por qué los desprecias. Pero ¿qué hay de añadir a mí? La familia Chao, los defensores de Aichu. Hay algo mal en tu cerebro. Tu propio hermano menor, el segundo joven maestro de la familia Chao, lo maté así sin más. De principio a fin. Nunca puse a tu familia Chao en mis ojos. Parece que hay algunas cosas que todavía no sabes. Ya en nombre de mi padre, invitado al llamado dragón poderoso e inigualable, señor Kiden Xian, y al ejército de pacificación de Dasya, King Mu, las dos Dasya Supremes. Se les ha enviado una invitación, y ambos han aceptado. Como era de esperar de la familia defensora de Aichu, incluso estos dos supremos de Dasya, los más importantes, la cúspide de la cúspide, han sido invitados. Se dice que, aunque ellos dos no fueron discípulos del sabio más santo el maestro, pero en su juventud recibieron la enseñanza del maestro. Ahora, cualquiera de ellos puede dominar una provincia entera. Veo que al escuchar esta noticia, tu rostro se ha puesto pálido de miedo. Parece que hay algunas cosas que tú tampoco sabes. ¿Qué es lo que no sé? Esos dos de los que hablas. Los supremos e invencibles. Seres por encima de 10.000 personas. Están simplemente aquí, bajo mis instrucciones, para asistir a esta boda. ¿Quién te crees que eres? Ni siquiera mi padre se atrevería a decir que podría mandar a dos supremos de Dasya. ¿Cómo puede ser digno? Lu Chen, simplemente no tienes remedio. ¿Cómo te atreves a decir tales palabras imprudentes? Has ofendido a todos los de Aichu, familias de artes marciales, y eso no es suficiente. De hecho, te atreviste a hablar irrespetuosamente a dos supremos. Ahora, aunque tuvieras 10.000 vidas, no sería suficiente para que murieras. Joven maestro Chao, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo con él? Atreverse a ser enemigo de la familia Chao es atreverse a ser enemigo de todo Aichu. Primero, rómpanle una pierna. Me gustaría ver, mirando a través de Aichu, un área de 1.800.000 de kilómetros cuadrados. Tan duros son los huesos de quienes se oponen a los Chao. Realmente son. Alguien, rómpale la pierna. Detente. ¡Qué montón de tontos ignorantes! Atreverse a ser enemigo del señor Lu. ¿Acaso sus vidas no son ya lo suficientemente difíciles? Ahora lárguense. Dios de la guerra Chu. Ha llegado a este punto. Y todavía quieres proteger a tu favorito masculino. Creo que ahora esto podría no ser algo de lo que debas preocuparte. Lo que necesitas hacer ahora es disculparte con el señor Lu. Por ti mismo. Por tu padre. Y por toda la familia Chao. Busca un camino hacia la supervivencia. No escuché mal, ¿verdad? ¿Quieres decir
Que si no me disculpo con él, traerá gente para destruir a mi familia Chao. Exacto. Sin mencionar a mi padre, quien es noble como el gobernador de una provincia, suprimiendo todo Aichu con su poder marcial, pero solo con mi familia Chao, que ha estado arraigada en Aichu durante un siglo, y la base acumulada. Podemos fácilmente aplastarlo hasta convertirlo en polvo, a menos que tenga alguna identidad grandiosa y dominante. De lo contrario, ¿qué usará para destruir a mi familia Chao? Solo con su boca balbuceante. ¡Qué tonto e ignorante! Tú. Maldita sea, realmente te atreviste a golpearme. ¿Qué hay de malo en golpearte? Sin embargo, la última parte de lo que dijiste no estaba mal. Destruir a tu familia Chao, en efecto, solo requiere mover mis labios. Chukin da la orden. Trae al padre de Chao Tianqi. Chao Wuji, ese bueno para nada, y átalo aquí. Sí. No escuché mal, ¿verdad? Atar a mi padre. ¿Quién te crees que eres? Para atar a un supremo. Hija, no dejes que cause más problemas. Si esto continúa, esta boda podría terminar con algo sucediendo. Lu Chen, deja de causar problemas. En este mundo, hay tantos caminos que podrías elegir. ¿Por qué tuviste que elegir? Un camino que lleva a la muerte segura. Si me hubieras escuchado entonces, escapado de Aichu, y te hubieras ido lejos, no habría sido mejor. Jeffy Q, vine hoy para salvar tu vida. Si no hubiera venido hoy, tú serías quien moriría más tarde. Basta. No digas ni una palabra más de esas mentiras. Antes, cuando no te habías divorciado de mi hija, ya eras una carga para ella. Ahora que estás divorciado, todavía la estás dañando. Mi hija, ¿qué pecado cometió en su vida anterior? Lu Chen, siempre estás soltando estas palabras alarmistas. ¿Tiene algún sentido? No sigues fantaseando, ¿verdad?, con que una vez que arruines el matrimonio de mi hermana con el joven maestro Chao, volverás con mi hermana para reavivar tu antigua llama. ¿Te lo digo? Incluso si mi hermana está de acuerdo, nuestra familia Ye nunca estará de acuerdo. Mientras el señor de la guarnición aún no ha llegado, y con el dios de la guerra Chu protegiéndote, apresúrate y escapa. Una vez que llegue el señor de la guarnición Chao, realmente no podrás salvar tu vida. Jeffy Q, tú simplemente no sabes. Yo, Lu Chen, tu ex marido, realmente soy. ¿Qué clase de existencia? Quítate del camino. Quítate del camino. En cuanto a mi vida, simplemente me sentaré aquí. Quien quiera tomarla, que venga a por ella. ¿Qué jugada has hecho? Robándole el protagonismo al anfitrión. Lu Chen, ¿sabes? Cuanto más alegremente saltas ahora, más miserablemente morirás después. ¡Qué arrogancia! Chico, baja de ahí. Ese asiento es para el joven maestro Chao, preparado para su padre. Es el asiento principal de todo este salón de banquetes, simbolizando la cúspide del poder en Aichu. A lo largo de sus 108 ciudades, la cúspide. Solo un ser supremo, que domine una provincia, y esté por encima de 10.000 personas puede sentarse allí. En efecto, no soy alguien que pueda dominar una provincia con poder marcial, ni alguien que esté por encima de 10.000 personas. Ya que conoces tus propias limitaciones, ¿por qué no te bajas rápido de aquí? No he terminado de hablar. ¿Cuál es tu prisa? La altura de esta silla es en efecto un poco demasiado baja, porque puedo dominar una nación entera con poder marcial. Estoy por encima de 10.000 veces 10.000 personas. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que puedes dominar todo el salón con tu poder marcial? Exacto. En el banquete de hoy, mirando por todo el salón, donde quiera que mi mirada se posa. Todos no son más que hormigas. Verdaderamente sin ley. Alguien, atrápelo. No hay prisa. A mi padre le encanta ver espectáculos de monos. Si lo matamos ahora, más tarde, mi padre definitivamente se enojará mucho. Lu Chen, ¿por qué no te orinas? Y te miras a ti mismo. Mira cómo ahora tienes miedo de ser expuesto. Con tu actitud arrogante y dominante, todo para el espectáculo de esta noche. Debes haber ensayado esto bastantes veces. Muy bien. Ya que ese es el caso, entonces que todos vean. Este espectáculo de monos tuyo, ¿cuánto más puede durar? Dios de la guerra Chu. Si el maestro supiera que ese favorito tuyo
Era tan arrogante y dominante. ¿Cómo trataría contigo? Que le viste exactamente. Para atreverte a desafiar toda la propiedad, y ir en contra de las figuras poderosas de Aichu. Y ir en contra de mi familia Chao. No es él solo. El que fue expulsado de la familia Ye, un yerno inútil, independientemente de su estatus o posición, su conocimiento y talento son inferiores a los tuyos. Si digo que es un perro, eso es aún darle demasiado crédito. Qué grosero desde cuando es tu lugar. Para discutir casualmente su estado. Su estatus. ¿Crees que no lo sabría? Estuvo en la familia Ye, actuando como un mantenido durante 3 años, y luego fue expulsado por la familia Ye, un perro, sin ningún lugar donde esconderse. Solo entonces fue a congraciarse contigo. Solo entonces ganó el favor del dios de la guerra Chu. Dios de la guerra Chu, tengo razón. Tú. Déjale seguir hablando. ¿Sabes por qué mi hermano menor murió a manos de él? Es porque mi prometida hacía tiempo que lo había calado. Que no era más que un trozo de barro, tan inútil como mierda de perro. Así que ella le dio una carta de repudio y lo echó. Esta persona albergaba resentimiento. Y quería drogar a mi prometida con la intención de violarla. Casualmente, este asunto fue presenciado por mi hermano menor. Fue precisamente porque lo presenció que tan cruelmente mató a mi hermano menor. Qué magistral distorsión de los hechos. Si todos no lo creen, mi prometida puede públicamente contárselo a todos ella misma. Si este asunto es verdad o no. Piensa en tu madre y en tu hermana menor. Lo que dijo el joven maestro Chao. Es todo cierto. ¿Escuchaste eso? Jessie Q. Como era de esperar. Me has decepcionado una vez más. Ahora, esta persona no puede soportar ver a Jessie Q casarse con mi familia Chao, una familia tan prominente. Por lo tanto, no duda en perder su vida. Y quiere destruir la boda entre Jessie Q y yo. Chao Chiaki. Tu capacidad para fantasear es incluso mejor que tu capacidad para distorsionar los hechos, por un buen margen. Basta, Lu Chen. No puedes tener algo de responsabilidad y rendición de cuentas masculina. Mataste a alguien y no solo no admites tu error, sino que también viniste a la familia Chao a decir tonterías. Cállate la boca. ¿Qué derecho tienes a regañar al señor Lu aquí? De acuerdo. Solo te escondes detrás de mujeres, es así. Olvídalo. Dado que fuimos marido y mujer, una vez, cuando llegue el comandante Chao, iré con la identidad de nuera, de la familia Chao. Les rogaré que te den un cadáver intacto. Esto es lo último que puedo hacer por ti. Dejarme un cadáver intacto. No creo que haya ninguna necesidad de eso. Por supuesto que no hay necesidad de eso. Incluso si Jessie Q ruega por ti, mi familia Chao no te dejará morir fácilmente. ¿Por qué? Has causado problemas en Aichu. Hija, no ruegues por este ingrato miserable. Más, es solo un perro que no puede ser domado. Está empeñado en dañarte. Claramente incapaz de soportar verte prosperar. Tanto es así que ni siquiera le importa su propia vida. Mira la cara pálida de ese chico y su expresión de impotencia. Probablemente ya no puede mantener la farsa, ¿verdad, chico? Incluso tu exesposa te desprecia tanto. Si yo fuera tú, no habría necesidad de que la familia Chao actuara. Simplemente te golpearías la cabeza contra un bloque de tofu y morirías. Mi familia Chao ni siquiera se digna a tratar con un don nadie así. Con solo una palabra de mi familia Chao, todo Aichu tendrá muchas familias poderosas e influyentes que pueden darle muerte. Pero esta persona ha repetidamente ofendido a mi familia Chao. No solo trajo la lápida de mi hermano a mi boda, también profanó el trono que había preparado para mi padre, el supremo Das Ya. Para alguien como este, que es de mente perversa y despreciable en su conducta, un bastardo de Aichu, mi familia Chao absolutamente no lo dejará morir fácilmente. Así es. Sugiero que esta persona sea privado de sus extremidades y convertido en un cerdo humano y colocado en la entrada de la familia Chao para exhibición pública. ¿Qué tal esto? Cada uno de nosotros toma un turno con un cuchillo y lo somete a la muerte por 1000 cortes, como advertencia para los demás. Muerte por 1000 cortes. Muerte por 1000 cortes. El tiempo que os queda a todos no es mucho. Solo quedan 3 minutos. 3 minutos.
Creo que tu tiempo ha terminado. Esta persona es una deshonra para Aichu. Sus acciones son tales que dioses y hombres lo odian y los fantasmas lo desprecian. Mi familia Chao ha decidido ejecutarlo en nombre del cielo y someterlo a la muerte por 1000 cortes. Muerte por 1000 cortes. Muerte por 1000 cortes. Creo que este resultado satisfará enormemente a mi padre. Cuando llegue. Durante más de 100 años, nadie se ha atrevido a provocar a la familia Chao. Joven maestro Chao, para este primer corte del desmembramiento lento, deje que mi familia Wang de Aichu lo haga. Y para el segundo corte, mi familia San de Aichu lo hará. The film was translated Patriarca Li, no and intente arrebatármelo. narrated by Deje que M. nuestra familia Ma tome el tercer corte. Entonces el cuarto corte será manejado por nuestra familia Li. Nuestras 4 grandes familias de Aichu están dispuestas a unirse a la familia Chao para desmembrar lentamente a esta persona corte a corte. Que nuestra familia Chen haga el quinto corte. Te mataré. La familia Shen lo hará. La familia Shen lo hará. Chico, después de hoy, tu notorio nombre por no conocer tu lugar se extenderá por todo Aichu. Sin embargo, para nuestras 4 grandes familias de Aichu, despedazarte puede considerarse tu suprema gloria. Tu tumba ancestral debe estar echando humo verde. ¿Insististe en buscar la muerte? Ahora lo has estropeado. No. Deberías haber obedecido a mi hermana en ese entonces, metido el rabo entre las piernas y huido de Aichu, encontrado un lugar desconocido para los demás y vivido una existencia miserable. Entonces, no habrías terminado en el aprieto de hoy. Cierto. Échale la culpa. Tú. Corazón celoso y retorcido. Incluso viniste corriendo aquí, a armar un escándalo en la boda. Ahora te has buscado problemas. ¿Quién va a morir? Hija, menos mal que a tiempo. Te divorciaste de él, de lo contrario, nuestra familia Ye habría sido arrastrada por él. Hasta quién sabe qué punto. Luchan. Todavía puedes mantener esta farsa. ¿No sientes que estás sentado sobre alfileres y agujas? Un minuto más. Veo que realmente no derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. Ahora, te haré verlo. ¿Qué es la desesperación? El primer corte para desmembrar a Lu Chen. Hazlo tú. Hermana CQ, apúrate. NOL odias, especialmente. Rápido, toma el cuchillo y desmiémbralo. Llega el Supremo Das Yaki Denxian. Llega el ejército de pacificación, King Mu. Saludos, Supremo Das Ya. Saludos, Supremo Daxia. Levántate y habla. El hijo mayor del Clan Chao. Saluda a los 2 supremos. ¿Qué estabas haciendo? Informando al Supremo King. En la boda de hoy, ocurrió un pequeño incidente. ¿Incidente? Supremo King, quizás no lo sepas. En el banquete de bodas del joven maestro Chao hoy, un mono, fingiendo locura y necedad, se coló. Mono. Solo un payaso. No necesitas molestarte con él. Nosotros nos encargaremos de él adecuadamente. Por favor, estén tranquilos, 2 supremos. Ahora haremos los arreglos para que alguien se ocupe de él. Ciertamente tienes mucho prestigio. 2 supremos. Mi padre dijo que vendría con ustedes 2. ¿Dónde está tu padre, Chao Uji? Si hubiera venido, supongo que hoy no habría llegado a esta situación. Pero ahora, tienes razón. Si mi padre hubiera venido, esta mosca en el escenario no estarían causando problemas hasta ahora. Hasta el punto de perturbar su refinado disfrute. Acabas de decir que la persona sentada en el escenario es una mosca. Así es. Es solo un vuelo para nada. Que se quedó en la familia Ye en Aichu durante 3 años completos. 3 años de parásito. Al final fue expulsado de la casa. Por mi prometida, un inútil yerno. Es precisamente porque fue echado por mi prometida que él guardó resentimiento y luego planeó drogar a mi prometida con la intención de violarla. En ese momento, este acto suyo fue presenciado por mi hermano menor. Él cruelmente asesinó a mi hermano menor. Ahora,
Esta persona todavía está en el lugar de mi boda, soltando tonterías, sin respetar a las figuras prominentes de Aichu, tanto que todos están enfurecidos, queriendo ejecutarlo por descuartizamiento lento, informando a los dos estimados. Esta persona acaba de jactarse descaradamente, y les faltó el respeto. Le aconsejamos amablemente, pero no solo no escuchó, sino que incluso intensificó su insolencia, diciendo que ustedes dos son a su entera disposición, y pueden ser despedidos a voluntad. Subordinados, sus crímenes son realmente enormes, imperdonables. Así es. Incluso su ex esposa original tampoco pudo soportarlo, y quiso infligirle el primer corte del descuartizamiento lento, un miserable tan imprudente. Solo por su falta de respeto hacia ustedes dos solamente es suficiente para que muera 10.000 veces. Permitir que toda la élite de Aichu se turne para ejecutarlo. Sus ancestros deben estar quemando incienso en gratitud. No esperaba que los dos estimados llegaran en este momento. Verdaderamente audaz. Más que audaz. Si me preguntan, es simplemente imprudente. Estimados, por favor no se enojen. Por favor pasen al salón trasero. Este joven se unirá a los héroes para encargarse de este muchacho. No tardará mucho en cargarse. Su familia Chao. ¡Qué audaz! Estimado Ki, ¿por qué me puso las manos encima? Ki Den-xian. Kinmo. Lu Chen, estás loco. ¿Cómo te atreves a nombrar a los supremos? Ki Den-xian. Dicen que esta silla no puede ser ocupada a menos que uno sea el supremo de Dacia, alguien que gobierna una región mediante el poder marcial, o está por encima de 10.000 personas. ¿Es así? Esto es meramente una silla tan ordinaria que no podría ser más ordinaria. Chao Wuji es el guardián de una provincia. El supremo de Dacia domina una provincia. ¡Qué inmenso poder, en verdad! Cuando el maestro estableció por primera vez el reino supremo en aquel entonces, dijo: un supremo no es más que alguien común con algo de fuerza, eso es todo. Entonces esta silla es una silla ordinaria. Un supremo es meramente una persona ordinaria con artes marciales excepcionales. Entonces dime, ¿puedo sentarme en esta silla o no? El maestro, el sabio más santo, domina Dacia, situado por encima de decenas de miles de personas. Claro que puede sentarse. Dos supremos. ¿Cuál es esta situación? Estás diciendo. Lu Chen, él. Eres el maestro. Jeffy Q, te lo dije hace mucho tiempo, cuando perdiste al señor Lu. ¿Perdiste? Al hombre más sobresaliente del mundo entero. ¡Qué pecado! De hecho, empujé al yerno del dragón verdadero, hasta el punto de obligarlo a irse. Maestro, ¿qué está pasando exactamente? Chao Chianqi. Cuando Jeffy Q todavía era mi discípula personal. Tu padre y hijo de la familia Chao, para buscar un avance. Quisieron usarla como un caldero para vuestro cultivo. ¿Os atrevéis a tocar a mi discípula? Desea morir la familia Chao. Esto no tiene nada que ver conmigo. Este es un asunto de su familia Chao. Xiaobing. Mientras padre esté bien, mi familia Chao todavía tiene una oportunidad de resurgir. Joven maestro Chao, estás esperando a tu padre. Traed a su padre aquí. Padre. Maestro, perdone mi vida. Cierto. Olvidé decirle a tu padre que el día del funeral de tu hermano, él ya había sido llevado ante la justicia. Padre. Cualquiera que le falte el respeto al maestro hoy, de la Academia Jixia, los 72 discípulos del maestro, los supremos más poderosos, ajustarán cuentas con todos y cada uno de ellos. Maestro, por favor, perdone mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste antes que eres el maestro?
Te lo dije. Fueron los miembros de tu familia Ye quienes conspiraron para incriminarme. Lo creíste. Te lo dije. Tu cuerpo puro. Te fue dado por mí. Lo creíste. Te lo dije. Que la familia Chao quería usarte. Maté a esas personas por tu bien. ¿Creíste eso también? La razón por la que no te lo dije es porque lo que quería era un sentimiento que no contenía impurezas, eso es todo. The film was Jeff Vicky, translated te di todo and lo que querías. narrated by M Media. Nunca te debí nada. Luo Chen, no te vayas, reconciliémonos. A tus ojos, yo solo era un bueno para nada. Sí. No revelara mi identidad hoy. Te reconciliarías conmigo. Maestro, maestro.